No estamos entendiendo la nueva serie de adolescencia. La serie de Netflix causó conmoción porque nos recuerda que ya hay una nueva generación que está creciendo, está comenzando a tener problemas y no hablamos su idioma y tienen problemas que no esperábamos que tuvieran. Como ya hemos visto en las miles de discusiones que hay sobre la serie, es fácil culpar al internet, a las redes sociales y a los padres negligentes o al simple hecho de que los niños también pueden ser monstruos horribles. Pero la realidad es que Adolescencia no es la primera serie o historia que nos habla sobre las problemáticas de las generaciones más jóvenes. En 2003, Gus Van Sant causó conmoción cuando estrenó Elephant, una película muy inspirada en el tiroteo de Columbine de 1999, donde precisamente retrata las vidas de un grupo de jóvenes mientras se preparan para ir a la escuela, sin saber que están a punto de vivir un tiroteo. Y el documental de 2002 Bowling for Columbine puso en el mapa a Trey Parker y Matt Stone, los animadores de South Park, precisamente porque ya explicaban de manera irreverente, con caricaturas violentas y groseras, lo que estaban viviendo las primeras generaciones que comenzaban a crecer con el internet. Tenemos que hablar de Kevin. No fue solamente una película que nos demostró que Ezra Miller sabía actuar. Nuevamente nos ponía un personaje que parecía un psicópata a pesar de que era un niño. Y a mí en la secundaria me pusieron Requiem for a Dream como 3 veces para avisarme de los peligros de consumir drogas. La cosa es que cada que se estrena una producción tipo Adolescencia, los padres medio torpes que apenas se están dando cuenta que esto podría ser un problema que puede afectar a su hijo, se ven como el maestro de Mean Girls. Don't have sex, because you will get pregnant and die. Les digo que no estamos entendiendo bien Adolescencia porque la serie puso muchísimo de moda palabras como incel, que si la red pill, que si la regla 80-20, pero si ustedes están escuchando estos términos por primera vez en la serie de Adolescencia, les tengo que venir a decir que ya están muy atrasados en la jerga de internet. Estoy esperando, anciano. Porque para muchas personas Jamie ya es un Sigma Goat o un Skibidi Ohio Rizjat. Peor aún, ya mucha gente como Elon Musk ha dicho que Adolescencia es una serie propagandística anti-hombres blancos heterosexuales, que dicen que quieren que los hombres tengan miedo de su propia masculinidad, y ya por eso hubo grupos de internet incels que acosaron a los showrunners y lo empezaron a insultar, precisamente burlándose y cuestionando si era lo suficientemente hombre. Pero pues decir que Adolescencia es una serie de un hombre que odia a las mujeres, como que tampoco le queda. Es claro que no estamos entendiendo bien la serie, ya sea por los nervios que podemos sentir al tener un hijo y sentir que lo estamos desatendiendo, por saber que de repente las nuevas generaciones tienen nuevos problemas que apenas estamos empezando a entender, por la idea de que Adolescencia en realidad nació de una tendencia creciente en Gran Bretaña sobre los ataques con cuchillos, principalmente perpetrados por hombres hacia mujeres. Quise hacer este video porque efectivamente Adolescencia nos pide que repensemos la masculinidad, pero antes de que saquen sus antorchas y sus grilletes y me griten maldita feminista, les quiero proponer que me acompañen a explorar en este video por qué no estamos entendiendo lo que nos está tratando de decir Adolescencia sobre la masculinidad y cómo en realidad sí nos está dando una oportunidad de ver a la masculinidad de una forma menos agresiva, menos negativa y dándonos herramientas para entender el enojo o la ira de una manera diferente. Después de Adolescence me imagino a un montón de mamás y papás preocupadas entrando al cuarto de su hijo mientras juega Fortnite y luego de repente preguntándole así como de: oye hijo, ¿eres incel? No hay duda, eres Incel. Y pues eso es no entender que no entendemos. Pero es que incel es la palabra gancho que ha resonado más a partir de la serie. Miles de artículos en internet comenzaron a circular sobre ¿qué son los incels? El oscuro grupo que domina internet. Hablando de cómo estos célibes involuntarios no encuentran pareja porque tratan mal a las mujeres o porque los odian o porque son nerds. Hay artículos que dicen, oye, pero la regla 80-20 es verdad. Y de nuevo, hay un montón de artículos que están diciendo que nada más por utilizar esos términos, la serie de Adolescente es anti-hombre o intenta criticar a los hombres. Pero les quiero decir que estas nociones de incel ya son muy anticuadas, muy viejas. Y eso es peligroso y vamos a ver por qué en un momento.
Lo que pasa es que ser un incel ya no es nada más un insulto que le dicen al nerd de la escuela, ya es un grupo político con una ideología bastante específica que sí ha impactado la realidad. Por eso de repente decir como que ay, Jamie es incel, se siente como lo mismo que decirle ay, Jamie es un psicópata o un monstruo horrible. Como que se empezó a mitificar y a romantizar el término incel para tratar de mostrarnos a personas que son monstruos o que de alguna manera están marginados de la sociedad, que son pues cosas raras, personas raras. Pero en Adolescence, literalmente en el episodio 2, justamente exploran lo difícil que es adaptarnos a los matices lingüísticos que ya hay en internet y las diferentes connotaciones que palabras como incel significan. Como cuando el papá detective está hablando con su hijo le está diciendo que Katie le estaba mandando un montón de emojis que significan que le estaba diciendo a Jamie que es incel, y entonces el papá se queda así de que entonces era un niño buleado. Entonces esto es acoso escolar. Bueno, es un poco exagerado, Adam, pero... No me crees, papá, es exagerado. No Claro estoy que diciendo sí, que no soy te crea. Pero el hijo niñito se desespera y le dice, ay papá, ¿cómo no puedes entender que la palabra incel ya tiene una connotación tan pesada en internet que va muchísimo más allá que un simple insulto? Pero ¿por qué es más que un simple insulto para niños? Aquí es buen momento para hablar sobre un poco de historia incel. Los incel, al igual que los hikikimori o los nini, son grupos de personas que comenzaron a recibir atención por allá en la prehistoria de la década de los años 90, caracterizados por ser jóvenes, en su mayoría varones, que no tenían prospectos económicos, no podían acceder a educación y no podían salir del sótano de sus padres, pero ya eran las primeras generaciones que encontraban consuelo o una nueva realidad en internet a través de páginas como 4chan, 9gag y demás. Estos grupos no han desaparecido, al contrario, con el paso del tiempo se han convertido en grupos muchísimo mejor organizados, más fuertes, han mutado y han sabido transformarse con las necesidades del internet, al grado en el que sí ya tienen una ideología específica que comparten todos sus miembros, y sus miembros pueden estar en cualquier parte del mundo. Muchas personas que han participado en tiroteos o en ataques masivos horribles han estado involucrados en este tipo de grupos de internet, pero como aparentemente no siguen una lógica de culto o religiosa, se ha hablado de que ellos en realidad son una especie de terroristas estocásticos, gente que sí está ahí para generar miedo en la sociedad o para generar conciencia de un grupo que da miedo para un grupo de personas, pero no podemos identificar exactamente cuáles son sus consignas y qué es lo que quieren lograr. Los atentados, tiroteos y ciertos ataques es una muestra de cómo ya estos grupos comenzaron a impactar la realidad, pero también el boicot y el acoso en internet es en gran medida perpetrado por ellos. Los showrunners de Adolescence confesaron que se inspiraron para crear la historia en precisamente el alza de ataques con cuchillo que hay en Gran Bretaña, pero algo que me parece curioso mencionar es que hay estadísticas en Alemania, en Estados Unidos, en Japón e incluso en Corea que hablan de cómo también grupos de jóvenes varones tienden a tener ideologías más conservadoras con respecto a ciertas políticas, en particular de libertad de derechos, con respecto a la demografía femenina. Y pues esto es relevante para Adolescence porque creo que es un fenómeno similar. Al final de cuentas también estamos hablando sobre el ataque que perpetró un hombre en contra de una mujer a razón de género, como vamos a ver un poquito más adelante, ténganme paciencia. Pero ¿a qué me refiero cuando digo que son tendencias conservadoras y qué tiene que ver esto con los incels de internet? Pongamos como ejemplo las elecciones de 2024 en Estados Unidos. Barron Trump, hijo menor de Donald Trump, invitó a varios streamers de ultraderecha a Mar-a-Lagoon, el lugar en donde vive la familia Trump. Figuras como Adin Ross, Patrick Bet-David y Justin Waller. Todas figuras de internet que hablan sobre la Red Pill y dan consejos para ser un macho alfa. Visitaron la casa de Donald Trump para aconsejar estrategias y acercarse a la gente joven. Para que se den una idea, ellos pueden compararse con figuras como Andrew Tate o el Temach. Influencers que pretenden ser gurús motivacionales y que venden contenido supuestamente de superación personal y consejos para
tener una mejor disciplina y una mejor vida. Casualmente también son personas que nos dicen que los machos alfa son los que naturalmente deben dominar el mundo, o que el feminismo es un cáncer que empoderó de más a las mujeres y rompió con el orden natural de las cosas. Y luego ahí andan diciendo que ligar es como casar y que tiene que someter uno a la mujer y que no sé qué. No me pidas que deje de ser hombre. La propaganda es como una resbaladilla o como un embudo, y ellos en ese sentido se pueden ver como la puerta de entrada, los primeros filtros que ayudan a unas personas a que a través de temas completamente inocentes como el sentirse mejor o aprender a tender nuestra cama, tener una mejor disciplina, de repente comienzan a compartir ciertas ideologías en contra de la libertad de ciertos grupos vulnerables, como las mujeres o como los migrantes. Y de hecho también es un detalle que exploran en Adolescence. Como cuando apareció ese tipo en mi teléfono, que hablaba de cómo tratar a las mujeres y de cómo los hombres deben ser más hombres. Y yo solo buscaba algo para el gimnasio. No puedes vigilarlos todo el tiempo, amor, no podemos. Y si no me creen que estos grupos pueden ser utilizados como propaganda, es hora de hablar precisamente de la Red Pill. La píldora roja ha estado presente desde que Morpheus se la ofreció a Neo en la primera película de Matrix, pero con el tiempo se ha convertido en un símbolo para expresar cuando una persona ya se siente consciente o se siente despertada de la realidad del mundo. Y esta realidad es que los hombres de clase media y clase media baja en realidad no tienen poder. No es casualidad que este término comenzó a popularizarse a partir del 2008, año en el que comenzó la gran crisis en Estados Unidos por el desplome de Wall Street y que dejó a un montón de personas, en su mayoría millennials viejos, en incertidumbre económica y sin saber cuáles eran de verdad sus prospectos para el futuro. Ya les había hablado de los Hikikomori, ya les había hablado de los ninis. Estos grupos comenzaron a tener consuelo precisamente en internet, romantizando a figuras como Tyler Durden o como Patrick Bateman. Figuras que, si bien criticaban el consumismo y el capitalismo de los 80 y los 90, se convirtieron de repente en símbolos aspiracionales de un grupo de hombres que supuestamente estaba no solo decepcionado del sistema actual, sino que querían hacer algo para solucionarlo, a pesar de que el entorno económico estaba tan fuerte que no podían ni salir de la casa de sus padres. ¿Y qué tienen que ver las mujeres en todo esto? Bueno, a partir de 2008 y la forma en la que movimientos como el Me Too dieron la apertura precisamente a que comenzáramos a hablar con mayor libertad sobre los casos de acoso, abuso o agresión física o sexual que se vive en las mujeres de todo el mundo, una reacción contraria, adversa a esta nueva realidad ha surgido en grupos precisamente incels que dicen que debido a esta nueva ola del feminismo, las mujeres ahora están muchísimo más empoderadas, lo que hace que tengan estándares muchísimo más grandes y entonces ellas sean quienes dominen a los hombres. ¡Es mi venganza, Spanky! Lo que les estoy contando es la parte más radical de estos grupos de internet, y por eso cuando en Adolescence se habla de la Red Pill o del 80-20 y demás, es fácil nada más tacharlos como ¡ay! Hombres que odian mujeres. Pero no es así. La serie de Adolescence busca explorar precisamente cómo estos grupos de internet dañan la masculinidad y la percepción de la gente joven como Jamie. Porque como buena propaganda, estos grupos tratan de quitarle la humanidad a sus feligreses. Muchos de estos grupos hablan sobre cómo los hombres son insuficientes, sobre cómo 3 centímetros más o menos de barbilla es lo que cambia la vida de un hombre y lo modifica para ser un macho alfa o un perdedor para siempre. Hablan sobre cómo los hombres ahora actualmente son miserables y el feminismo tiene la culpa, los migrantes tienen la culpa, esos malditos mexicanos tienen la culpa. ¡Quitan trabajos! ¡Quitan trabajos! ¡Nos quitan trabajos! ¿Sí entienden más o menos cómo va la onda? Parece que primero nos están vendiendo memes y referencias cool a cultura pop, pero en realidad nos están hablando sobre tenerle odio a grupos de personas como mujeres o migrantes. En un momento más les voy a explicar por qué esto es importante. La propaganda es una pequeña pero muy peligrosa resbaladilla que empieza con mensajes motivacionales sobre cómo ser un hombre de verdad y termina pidiendo que las mujeres se
regresen a la cocina. Vaya, en 2019, antes de Adolescence, The Voice ya precisamente exploró cómo figuras propagandistas tipo Stormfront, así como situaciones económicamente adversas y una vida miserable llena de soledad, puede hacer que la gente se llene de odio para cometer actos atroces. You f***ing supervillain? Please, I have a family, please. ¿Saben por qué se le pone tanto énfasis a que los grupos incel son antagónicos al feminismo y odian a las mujeres? Porque casualmente la cultura pop, y especialmente la cultura pop que trata de contratar nuevas mujeres o presentar nuevos personajes femeninos, han sido un gancho muy bueno para ver cómo actúan en grupos de internet. Porque el acoso que figuras han tenido Daisy Ridley y Brie Larson simplemente por no adecuarse a los cánones que hacen a un buen personaje femenino en Star Wars o Marvel, no lo merece absolutamente nadie. O piensen literal en el odio loco que la gente le tiene a Rachel Zegler y a su nueva versión de Blancanieves. Sí, hay muchos problemas con la nueva versión de Blancanieves, pero uno de ellos no debería ser que no es blanca como la nieve, porque ese ya es un comentario racista y, en fin, la gente que se queja de eso ya es racista en 2025, por favor. Pero aquí hay otro tema, la gente que de verdad le causa escozor que se vuelva una historia feminista. ¿Pero qué significa que sea feminista, Raúl? La película de 1937 te pone a una Blancanieves súper tonta, súper pasiva, que lo único que hace es rezarle a Dios, literalmente rezarle al Dios católico que le dé un príncipe que la rescate. La nueva Blancanieves de Rachel Zegler lo único que hace es participar en la historia, tener un poquito más de juego en la historia. Raúl, de verdad, ¿qué te molesta exactamente esta idea que la hagan un poquito más feminista, al grado en que ya no quieras saber nada de esa película? Si me preguntan a mí, esas son actitudes sospechosas. Si alguien les dice que les molesta la nueva Blancanieves porque la hicieron feminista y ni siquiera la han visto o ni siquiera saben qué son las cosas que la hacen feminista, tremenda red flag, amigas, tremenda red flag. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Por eso les digo que la propaganda es como un embudo o como una resbaladilla. Todo empieza con una opinión fácil sobre la nueva película de Blancanieves, una película para niños. Pero dentro de esas pequeñas críticas igual de inocentes, ya hay ciertas ideas, ciertas nociones que vienen acompañadas de ciertos sentimientos que se pueden replicar. Por ejemplo, que las mujeres blancas son superiores porque son arias y son hermosas. O que hay temas feministas que son peligrosos y que no vale la pena ser escuchados porque son exagerados. Aunque el tema feminista en cuestión sea una mujer habla abiertamente sobre sus necesidades y trabaja para conseguir lo que quiere. Muy misterioso. Puede que Jamie no entienda todo lo que hay detrás de ser incel, pero ya tiene edad para entender esas críticas de esas malditas feministas exageradas. Cambiaron una historia clásica que no voy a ver porque no me interesa porque soy un niño de 13 años. Pero ya se está empezando a formar en su mente cómo hay ideas de feminismo peligroso, de mujeres buenas, de mujeres malas, y eso, como vamos a ver en un momento, también se puede transformar en acciones. Umberto Eco, en su ensayo Your Fascism, trata de explicar precisamente cómo es que la gente apoya movimientos autoritarios fascistas. Y dos de las formas principales que descubrió Umberto Eco son: primero, crear añoranza por un pasado en el que todo aparentemente era mejor. Y luego, crear un enemigo o enemigos que explican por qué el presente es peor que el pasado. Allá afuera, gente como el Temach, Andrew Tate y Elon Musk están diciendo que antes el macho alfa pelo en pecho lomo plateado podía ser un macho alfa pelo en pecho lomo plateado sin tener vergüenza, pero que ahora ese maldito feminismo, ese maldito hashtag MeToo ha empoderado demasiado a las mujeres y los hombres deberían enseñarle a las mujeres cuál es su verdadero lugar. El problema económico que tienen un montón de personas y que está atravesando un montón de gente no es por los ultra ricos, no es por los abusos de poder, no es por la corrupción generalizada, es por los malditos migrantes. La epidemia de la soledad masculina o series como Adolescence simplemente son otras herramientas que se utilizan para mostrar cómo ya no dejan a los hombres ser hombres. Como vamos a ver en un momentito más, series como Adolescence nos están pidiendo sí que hablemos de la masculinidad, pero
de otra manera, de manera positiva, que justamente comencemos a romper los clichés que nosotros entendemos como el hombre malvado o como el hombre abusivo. Pero estas personas no quieren eso. Esas personas, como el Temach, como Andrew Tate, como Elon Musk, lo que buscan es seguir tergiversando la realidad y seguir alienando a grupos de personas para mover su agenda política. De verdad, el fenómeno de internet y cómo ayudó a Donald Trump a llegar a tener tantísimo poder, ya lo exploré en otro video que pueden venir aquí a ver, que la verdad está muy bonito. Pero ahorita les quiero comentar una de las razones por las que creo que Elon Musk o ciertos grupos de personas conservadoras están diciendo que Adolescence es antihombre. Y es que nuevamente, así como se repite de repente en casos de historia muy radical como la llegada de Hitler al poder o el genocidio de Ruanda, lo que están utilizando es el odio como herramienta política. Porque pues en Adolescence sí hay una connotación de género en el crimen. Jamie mata a su compañera de escuela porque uno, ella lo rechazó en primer lugar y después lo empezó a bullear por eso. Y dos, le empieza a decir incel y además está súper metido en grupos de odio de internet. Pero lo más importante, reducir a Jamie y decir que simplemente es un incel es reducir todos sus matices y ponerlo como un hombre malvado más, como un nerd resentido. Pero Jamie no es un incel así. Jamie es un morrito que se dejó llevar por el odio en internet. Un morrito que se fue radicalizando por las críticas que vio de producciones como Blancanieves o como Capitana Marvel. A Elon Musk no le gustó Adolescence porque es bajita la mano, de una manera bastante sutil. Están explorando precisamente cómo los algoritmos radicalizan a gente joven, algoritmos por supuesto como ex Twitter y Meta, y cómo esos algoritmos terminan repercutiendo en la realidad. Y algo que incomoda bastante es que efectivamente a través de esto nos están pidiendo que repensemos cómo Jamie ve o entiende temas como la masculinidad. I suppose the other thing I think about when I hear the word masculine would be the way that masculine... This all started because I said you sounded like a granny. Now you're just going on about masculine stuff. The first time you came, you had actual questions. Is this right, Jamie? Do you know whether this is wrong, Jamie? Now you're just chatting shit. El episodio 3 de Adolescence de verdad es una clase maestra sobre cómo contar una historia desde la perspectiva de un narrador poco confiable. Pero a través de eso justo te van ya dando los detalles y los pormenores de qué pasó antes de que se cometiera el crimen. Y ahí te revelan que las nudes de Katie se filtraron, la empezaron a bullear por eso, y entonces Jamie pensó que ella estaría más dispuesta o abierta a salir con él después de vivir eso. And I said I'd take her to the fair she liked. Her weakness made her more gettable, was your theory? Yeah. Literalmente, Jamie parece que está actuando bajo los consejos que da el Temach. O sea, actuó como actuaría un niño de 13 años sin experiencia, pero que está constantemente escuchando que esos consejos son cool, porque miren la figura de internet que los está diciendo, se ve bastante varonil. Sinceramente, creo que el feminismo ya llegó a cierto nivel en el que ya normalizamos ciertas cosas. Como que la mayoría de las personas estamos de acuerdo en que las mujeres merecen estudiar, merecen trabajar, merecen recibir su propio dinero, tener libertad de expresión, poder salir a la calle cuando quieran. Yo creo que Jamie pensaba eso también en general. Como que la serie de verdad te dice que él no entiende todo el panorama de lo que significa ser incel. E incluso te dan a entender claramente que quiere a su hermana. Most people think they're bad at everything. But most people are. Does your sister feel like that? No. Lisa's clever. Y que cuando piensa en tener novia, piensa en cosas relativamente inocentes como llevarla al cine. Puede que Jamie no comprenda todas las connotaciones de todos los grupos de ultraderecha que sigue en internet, pero sí entiende una cosa: el enojo y la frustración de sentir que las mujeres se pueden salir con la suya. What was that? Hey? What the fuck was that? Signal away like a fucking queen, yeah? O sea, entiende el enojo y la frustración de que una mujer se salga con la suya. Pero en el mismo episodio te dejan claro que Jamie, al igual que su papá, no tiene amigas mujeres.
pero sí sigue muchas cuentas de modelos sexualizadas en internet. Hablar de la sexualización y la imagen, especialmente de las imágenes femeninas, es un tema bastante viejo, que no nada más se da en los grupos de internet. Literalmente, en 2005, Malcolm el de en medio ya estaba explorando a través del personaje de Reese cómo un hombre puede tener una visión distorsionada de la realidad debido al porno y los cánones de belleza que ve la cultura pop, al grado en el que odia a las mujeres que no se adhieren a estos cánones. Las chicas de la escuela ni me hablan. Escucha, si no quieren hablar contigo o bailar con un tubo, no son tus amigas de verdad. No las necesitas. Ya me tienes. Soy perfecta. Soy la única mujer del mundo para ti, Reese. ¿En serio? Por supuesto. Mido 18 metros, piel con 10 centímetros de grosor, y sin importar lo sucio, insensible y soquete que seas, no puedes lastimarme. Es todo lo que siempre he querido. Puede que Jamie no crea que las mujeres ya no deban trabajar ni que su lugar está en la cocina, pero el ver todos esos memes de soldados caídos el 14 de febrero, todos esos memes que hablan sobre la soledad del rechazo, sobre cómo se invirtió dinero y tiempo en una mujer que ya no les dijo nada nunca, al igual que las imágenes sexualizadas, están creando una visión distorsionada sobre lo que son las relaciones heterosexuales o las relaciones con mujeres en general. Y así como Umberto Eco habla en Your Fascism sobre cómo grupos generan o construyen enemigos para canalizar el enojo, queda claro que a Jamie en los grupos de internet le están generando enojo por no ser lo suficientemente hombre, por no saber cómo es una buena mujer o simplemente porque se va a quedar solo por ser un perdedor simp yat. El internet lo está llenando de odio y eso es lo que al final hace que actúe de manera atroz. Y está muy fuerte el comentario de Adolescence porque creo que va más encaminado a discutir cómo personas, en este caso un hombre que no ha tenido relaciones sexuales o en este caso un hombre joven que sueña con tener relaciones heterosexuales pero que todavía no tiene experiencia real en el campo, se relaciona con las mujeres de verdad que lo rodean desde la fantasía, no desde la realidad. Y por eso si se fijan también en el episodio 3 te dejan o te dan a entender que Jamie se llevaba muchísimo mejor con el otro terapeuta que era un hombre, mientras que con la terapeuta mujer pues se frustra al grado en el que le grita horrible. La verdad es que el enojo sí es un tema de género y es un tema de género que pocas veces vemos explorado desde una perspectiva masculina. Are you going to sit down? Fuck off! Fuck's sake. Pero es hora de hablar sobre cómo Adolescence nos está invitando a hablar de este tema, pero siendo lo más constructivos y positivos posibles. Así como pasa con Blancanieves, que de repente dicen, ay no, pues es que es una película feminista, no vale la pena porque es demasiado feminista. Siento que de repente cuando hablamos de ciertos temas de hombres, especialmente cuando hablamos de hombres agresivos o agresiones cometidas por hombres, es fácil tachar así como de que la historia de, sí, un hombre malvado, un monstruo horrible, un golpeador de mujeres, y pues no todos los hombres son así. Y es cierto, no todos los hombres son así. Pero precisamente Adolescence quiere cuestionar y hacernos repensar lo que nosotros entendemos como hombres malos. Y una de las formas en la que lo hace es dejando claro que Jamie no es un psicópata y no tenía un entorno abusivo. O lo que viene siendo lo mismo, no tenía un padre abusivo. De hecho, en el momento en el que Jamie siente que van a culpar a su papá por todo el tema, él de inmediato se pone a la defensiva. Angry? Suppose. How angry does he get? He's never hit me. Okay, go on. Go on what? Is that what this is all about? Well, why do you call him angry? He just gets mad. We all do. Okay, that's okay. He's just angry in a normal way. Y efectivamente, en el episodio 4 vemos cuál es el nivel de agresión o el nivel de violencia máxima que el papá puede mostrar. Y en general podemos quedarnos con que pues no era una persona mala, al contrario. De hecho, el personaje del papá de Jamie es una persona que durante casi toda la serie se mantiene ecuánime, que le habla bien a su familia y en general, aunque sí se ve como un hombre muy masculino, muestra también vulnerabilidad, llora por Katie. De verdad, Adolescence deja claro que
Jamie no era un loco psicópata, sino que era un niño radicalizado por internet que tenía tanto odio en contra suya, o sea, en contra de él mismo, que decidió perpetrar un crimen horrible. Can I ask you something? Do you like me? I was here as a professional, Jamie. Don't you think like that then? My job was to assess Because I like you. as a professional. De hecho, contrastar la masculinidad del papá con la masculinidad de Jamie también es bastante interesante, porque es claro que Jamie se siente mal por no ser tan bueno en deportes y de hecho como que sí muestra cierta frustración el papá porque no es tan bueno en deportes, eso lo cuenta también Jamie, porque de verdad creo que la serie nos está invitando a ver los peligros del enojo y cómo muchas veces el enojo, especialmente el enojo masculino, viene de un lugar demasiado íntimo, demasiado personal, que más bien explota o se proyecta al mundo por una cantidad enorme de factores de los cuales no estamos acostumbrados a hablar. Y en este apartado me gustaría recomendarles mucho una película que se llama Drop, que está en cines justo esta semana, la misma semana que está saliendo este video. Drop trata de una mujer que tiene una primera cita después de haber sobrevivido a una relación extremadamente violenta. De hecho, durante toda la película te dan a entender que la relación fue tan abusiva que ella terminó matando al exesposo en defensa propia. La película tiene gestos sutiles pero interesantes sobre cómo es estar en una relación abusiva. Ese sentimiento de vigilancia extrema y continua, la sensación de no poder decirle a nadie, que nuestros seres queridos también corren peligro, están ahí. Pero sin muchos spoilers, también están rompiendo los tabúes que nosotros entendemos por un hombre abusivo. Porque sí, digamos que al principio de la película, durante gran parte de la historia, es como un fantasma, como un monstruo que está detrás de Violet, así se llama la protagonista. Pero conforme vamos conociendo más sobre esa noche, nos vamos dando cuenta que el agresor sí era un agresor horrible, pero la agresión nacía en realidad de un odio que se tenía a sí mismo y que era también muy profundo. Al igual que Jamie en Adolescence, la película de Drop no busca justificar las acciones de este sujeto. Ambos personajes hicieron las cosas mal, pero lo que buscan es matizarlos para que evitemos caer en los clichés de sí, el niño loco psicópata que nace mal, o el hombre abusivo golpeador que es un hombre abusivo golpeador, para tratar de mostrarnos otra cara, una cara más humana, y de esta manera invitarnos a debatir la masculinidad o lo que nosotros entendemos por el género desde otras perspectivas. Albert Camus, el filósofo nihilista, decía que el odio era muy peligroso porque nos hacía reducir a las personas que odiamos a simples características, a las características que nos hacen odiarlas. Eso es cierto para muchos incels y déjenme decirles otra gran red flag. Si escuchan que alguien dice como las mujeres tienden a ser más sucias jugando fútbol o es que la naturaleza de las mujeres es tal o así, red flag, amigas, red flag. Estamos en el concurso de las red flags. Pero también es una red flag tratar de generalizar y reducir a los hombres abusivos a simples golpeadores cobardes, o decir que los niños que tienen mucho enojo adentro son locos psicópatas que deberían estar en un manicomio. Nada de eso nos ayuda a entender mejor ni las relaciones de género ni la masculinidad. Y el enojo es algo que, si bien no es exento de la masculinidad, no solemos hablar mucho del enojo masculino. ¿Por qué hago tanto hincapié en la onda del enojo? Lo que pasa es que me acordé mucho ahorita del caso de doña Carlota, la señora que acaba de asesinar a unos ocupas que estaban en su edificio. El caso, por supuesto, es muchísimo más complejo del que nos hacen ver las redes sociales, pero en las redes sociales hay muchas personas que tratan de empatizar o que piden empatizar con doña Carlota, porque pues al final de cuentas era una pobre mujer de la tercera edad que estaba tratando de defenderse. Pero eso no quita que también es una mujer sumamente enojada que tomó actos muy radicales. De verdad, matar a alguien, cobrar una vida, ¿vale eso? Otro de los temas que nos hace empatizar con doña Carlota es que no es un tema de género, y de hecho Jamie en el episodio 3 menciona que él es moralmente superior porque hizo lo que hizo contra Katie porque estaba enojado con ella, pero no tenía ninguna intención sexual al respecto, y como el crimen no está ligado a intereses o recovecos sexuales, eso hacía a Jamie moralmente mejor.
That night, I didn't touch her. I could have touched her, but I didn't. I had a knife. She was scared, but I didn't do that. I could have touched any part of her body I wanted to. I really wanted to, but I didn't. Most boys would have touched her. Creo que el sacar los clichés del niño loco, traumado por padres abusivos, sin supervisión, nos permiten exactamente explorar cómo un odio se puede gestar de una manera tan intensa dentro de cualquier persona. Y eso nos da también oportunidad de discutir otros casos de otras maneras. Adolescence no quiere poner nada más a las mujeres como víctimas, sino más bien hacernos la pregunta de por qué los hombres todavía no tienen espacios seguros para hablar de sus inseguridades o de lo que los hace enojar. ¿Por qué todavía amigos como los de Jamie incitan y validan la violencia que quieren perpetrar en lugar de ayudarles de otra manera? Y lo más interesante que esto aplica más a casos de masculinidad. ¿Por qué cuando hay un enojo tan grande como los que vemos en Adolescence o en Drop, alguien termina muerto? Porque los hombres no solo matan mujeres, los hombres también matan otros hombres. A veces hombres matan a hombres por no ser lo suficientemente hombres, u hombres matan otros hombres porque se pasaron de hombres y pues no midieron su fuerza. Adolescence y Drop son revolucionarias porque de verdad tratan de hacernos cuestionar de dónde está viniendo ese enojo que hace que salga de unas maneras tan horribles. Y no solo eso, sino que a través de ciertos plot twists sutiles y bien interesantes, incluso nos quieren mostrar la vulnerabilidad de estos perpetradores. Y no nos quieren hacer justificarlos, no nos quieren hacer entenderlos, quieren que nos preguntemos cómo es que llegaron a este punto, por qué llegaron a eso, ¿de verdad valía eso? Because I'm ugly. You think that's why she did it to you? Well, I'm the ugliest, I suppose, so... ¿Por qué es tan fácil decir que Adolescence es una serie sobre los incels o sobre un psicópata o es una serie anti-hombre? Porque ciertamente es muchísimo más fácil que hablar de la raíz del problema, que es el enojo y cómo los hombres todavía no encuentran espacios diferentes para hablar sobre este enojo. Principalmente porque sí, la mayor parte de las series o películas que retratan estos temas los retratan desde la perspectiva de una mujer que siempre es victimizada en su mayoría de los casos, en contra de un hombre que siempre es vilificado o demonizado en la mayoría de los casos. Pero esta serie y esta película son completamente diferentes. De hecho, Adolescence se me hizo bien interesante porque nos invita a preguntarnos como, ¿qué harías si de repente ves que tu primito también ve a Andrew Tate? O si tu hermano empieza a referirse de manera negativa o con mensajes o lenguaje muy misógino sobre compañeras de la escuela o sobre personas famosas. ¿Cuándo intervienes o cómo discutes con un niño de 13 años que ya comienza a tener nociones sobre lo que es ser un buen hombre o una buena mujer? Especialmente cuando ya tenemos clichés y nociones hiper registradas en la cabeza sobre lo que es un hombre abusador o una feminista exagerada. Es fácil irnos por respuestas fáciles y decir que si los incels y que si la psicopatía y que si los padres negligentes y que si no les prestamos atención a los niños que hacen en internet. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Pero ¿qué tal si en lugar de eso comenzamos a de verdad analizar cuál es el lenguaje que están consumiendo constantemente los niños en internet? Usualmente es súper negativo. Entonces, ¿por qué no tratar de cambiar la narrativa? ¿Por qué no tratar de cambiar la manera en la que nosotros nos comunicamos o los foros que ven los niños o adolescentes? Es súper difícil, pero yo creo que Adolescence y películas como Drop son un muy buen primer paso porque también hacen representaciones de masculinidades positivas. Drop, por ejemplo, tiene a Henry, que es un contraste bastante fuerte con el monstruo malvado hombre abusivo que tiene un secreto que no les voy a contar. Porque pues es un hombre sumamente encantador, es un hombre muy masculino, pero de hecho la dinámica que tiene con Violet es diferente. No es el salvador cliché que nosotros esperamos. Igual que el padre en Adolescence, si bien sí tiene estos gestos de macho alfa pelo en pecho, podemos ver también su vulnerabilidad y podemos entender también lo que es como persona y lo mucho que le duele ver a su hijo en esa situación. Nos están mostrando formas de masculinidad de las que no solemos hablar, pero que sí son más
sanas. Entonces, estas series como Adolescence o como Drop, si logramos dejar nuestras expectativas de género y si logramos romper con los clichés que nosotros tenemos sobre los hombres malos y cómo se ven, de verdad nos ayudan a entender un poquito mejor cómo es la masculinidad y cómo hablamos del enojo, del odio, cómo se gesta el odio en una persona, no nada más en un hombre. Pero aún así hay un fenómeno bastante fuerte sobre el ascenso del conservadurismo y ese es un video investigación que ya estoy haciéndoles para este canal. Les agradezco infinitamente que hayan visto mi video, espero que les haya gustado mucho, tanto como a mí me gustó hacerlo. Esperen ese video del conservadurismo, del ascenso del conservadurismo, me estoy tomando mi tiempo para hacerlo muy bien y a investigarlo así con mucho detalle. Déjenme sus comentarios, por favor, a ustedes qué les pareció Adolescence, les hizo repensar de otra manera la masculinidad, piensan que es una serie anti-hombres. Déjenme sus comentarios, a mí me encanta leerlos y pues ya saben, si me quieren ayudar de alguna manera, siempre pueden suscribirse, compartir este bonito video con quien más confianza le tengan y estar pendientes de mis redes sociales en donde siempre estoy sacando videitos que los ponen a pensar desde otra perspectiva. Yo soy Becca Salas y nos vemos la próxima.